Ana Villarrubia, bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por responder a la llamada de Telemadrid para participar en esta serie de entrevistas que estamos realizando en este nuevo estudio, una serie llamada Huellas de la Pandemia. Aquí hablamos de COVID-19 y contigo, además, muy contentos de poder hablar de salud mental. Eres psicóloga, muy conocida, y la primera pregunta es si crees que la pandemia ha perjudicado la salud mental colectiva. Pues mira, lo he pensado mucho y he tenido mucha oportunidad de medirlo en la consulta en los últimos años, también viendo cómo ha afectado en distintos contextos y en distintas sociedades. Y creo que por un lado sí y por otro lado no. Te explico ahora el porqué de mi optimismo, ¿no? Pero para empezar, obviamente sí, porque todos conectamos con un estado, una situación en la que creo que nunca antes nos habíamos encontrado. Siempre que hablamos de qué conceptos o qué parámetros correlacionan con la salud mental, con el bienestar, pues hablamos siempre de lo mismo, tener trabajo, un nivel básico de satisfacción de necesidades, la familia, la pareja. Se habla de muchos conceptos, pero hay uno que se nos olvida, que es la controlabilidad. La controlabilidad es, si te lo explico de forma muy sencilla, es la idea de que yo voy a llegar a mi casa, voy a dar al interruptor y efectivamente va a haber luz. Es decir, que puedo ejercer un mínimo impacto en mi entorno y que el entorno me va a devolver la respuesta esperada. Perdimos la controlabilidad, perdimos la capacidad para poder anticipar qué iba a pasar mañana, al otro o dentro de 10 minutos. Perdimos la capacidad para saber cómo cuidarnos y cómo cuidar de los nuestros. Perdimos la capacidad para saber cómo anticiparnos al reto, porque el reto era constante. Y sabemos, está estudiadísimo desde principios del siglo pasado, que cuando el ser humano se encuentra en una situación de incontrolabilidad, cae en el peor de los estados posibles, que es el previo a querer quitarse la vida, que es la indefensión. Cuando yo abro la nevera y no sé si va a haber comida o no la va a haber, con independencia de que yo la haya llenado, entro en un estado en el que me importa todo muy poco, porque como no puedo hacer nada para gobernar mi vida, voy bajando los brazos. Y eso nos sacudió a todos, de una forma o de otra. En un primer momento hay personas, y son los menos, pero también cabe resaltarlo, que la aprovecharon, que utilizaron la crisis, como siempre dicen en psicología conductual y los psicólogos que se dedican al mundo de la economía y de la empresa, que la crisis es una oportunidad. Muchas personas así lo utilizaron. Pero muchas otras conectaron con todo lo que estaba ahí. Por eso te decía, yo no sé si empeoró o por otro lado nos permitió darnos cuenta de lo mal que estábamos, que ya estábamos. Tal vez la pandemia fue como un detonante de muchos problemas o circunstancias larvadas que estaban ahí y a raíz de la pandemia pues afloró todo aquello. Pues en parte sí, como un elemento catártico que hizo que no tuviésemos más remedio que mirar allí donde normalmente no mirábamos. Esa alfombra bajo la cual escondemos los problemas, evitamos aquellas situaciones temidas, evitamos mirarnos al espejo y saber o tomar conciencia de qué es lo que está mal dentro de nosotros. Todos sabemos que hacemos cosas, no quiero decir mal, pero por lo menos no dirigidas hacia nuestras metas o por lo menos no coherentes con nuestros valores. Todos lo sabemos, pero la pandemia nos hizo pararnos y mirarlo a la fuerza. Y eso de no aceptar o tener miedo a lo imprevisible se puede interpretar como una muestra de un síntoma de debilidad, tal vez. Bueno, en casos extremos es una patología. En un caso extremo, esa obsesión por controlarlo todo te lleva a una serie de comportamientos compulsivos que, lejos de darte más control, lo que hacen es incapacitarte de forma progresiva. Un trastorno obsesivo compulsivo es la máxima expresión de ese exceso de control. Un trastorno obsesivo de la personalidad, quien lo padece, sabe perfectamente que es una condena dentro de su propio cuerpo y de su propia mente. Estas personas, que ya tenían síntomas obsesivos previos, lo pasaron francamente mal. Es como si les diesen de forma directa en su línea de flotación. Pero los demás también conectamos con esa sensación de absoluto descontrol a nuestro alrededor. Y por un lado digo que a quien era más vulnerable o a quien realmente le vinieron mal dadas, ojo que no hay que ponerlo todo siempre en la persona. Ahora si quieres hablamos de qué circunstancias, ¿no? Fueron más o menos favorables a que la gente sufriera más o menos. Quien era más vulnerable y tenía peores circunstancias, pues obviamente quizá todavía arrastra consecuencias. Quien supo aprender de aquello, supo hacer esa mirada frente al espejo, pues a lo mejor ahora mismo tiene metas nuevas, entorno nuevo, no sé si trabajo nuevo, pero por lo menos una dirección de vida distinta. Algunos entonces, para algunos, a algunos les hizo más fuertes. Me gusta hablar contigo de esto 5 años después,
porque quizá en el 2021 o 2022 te habría dicho otra cosa. Ahí habrá habido un tiempo, una ventana de tiempo suficientemente amplia como para que aquello de lo que uno tomó conciencia le haya dado tiempo a trabajarlo o a reencauzarlo. Si llegamos a hablar en el 21 o en el 22, estaríamos hablando de dificultades para volver a seguir rutinas, aunque las deseásemos, pero costaba retomarlas porque también la vida te había dado un cobijo fácil y obligado. Hablaríamos hace unos años de rupturas, por tanto de muchísimos duelos, de rupturas de parejas, de problemas económicos, de reponerse ante la adversidad cuando realmente uno no había podido producir y no había podido garantizarse los siguientes meses de vida, de comida, de alquiler y de colegios de los hijos. Pero ahora, 5 años después, sí que creo que todo el que haya podido pedir ayuda, dotarse de recursos, que son los más privilegiados, y reencauzar todo aquello, muchas personas te contarán, o al menos así me pasa, ahora estoy mejor. Por ejemplo, una paciente muy joven que jamás había tenido un problema, una vida estupenda, ordenada, estructurada, una mujer querida, ningún problema de autoestima, tuvo una experiencia con 26 años que no se imaginó. Estuvo a punto de morir. Cuando con 26 años te ves en una cama de hospital, tumbada boca abajo sin poder respirar, sabiendo que fuera está tu familia pero que no puedes contactar con ellos, que no puedes ni hablar, que lo siguiente es intubarte, y pasó por lo siguiente. Cuando te pasa todo eso con 26 años, cuando en tu vida no ha habido ninguna experiencia negativa, dices de pronto, ostras, ¿y mis esquemas dónde están? La vida no es lo que yo imaginaba. La vida tenía esto preparado para mí y yo no sabía que esto existía. Bueno, pues esa paciente, ahora en seguimiento, que viene a verme una vez al año, me dice, bueno, es que prefiero, ahora soy mamá, ahora han pasado muchas cosas en mi vida y ahora prefiero saber que de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Sin embargo, en ese momento estaba en shock. Ella vino con Tal vez una eso es lo que profunda le pasa a negación. las personas que sufren una situación, pues una enfermedad grave, la gente que ha estado realmente mal, que le han diagnosticado un cáncer complicado y que han superado, que a partir de ese momento lo relativizan todo, ven la vida de otra forma, ¿no? Ese golpe que has recibido, ese miedo que has pasado, te hace valorar las cosas de otra manera. Por supuesto, sobre todo si has tenido el apoyo suficiente. Que no, yo no soy muy partidaria de no poner nunca el foco en la persona solo, aunque soy psicóloga, no soy socióloga, pero poner el foco solamente en la persona es hacer un reduccionismo tremendo de lo que es la salud y de en qué asideros hemos de apoyarnos. Esas personas que han tenido una situación tremendamente adversa, cuyos pilares de vida se han tambaleado y a veces se han destruido y han tenido que reconstruirlos por temas de salud, por temas de pérdidas, esas personas cuando han tenido el entorno adecuado y se les ha provisto de los recursos suficientes y el apoyo pertinente, pues tienen una cosa que es maravillosa, que es flexibilidad cognitiva, que es lo que las personas más inseguras no tienen, o lo que todos no tenemos en algún momento de la vida. Cuanto más inseguros estamos, más rígidos somos. Más necesitamos seguir un guión establecido, porque si me salgo del guión no sé qué hacer. Cuando uno adquiere esa flexibilidad, de pronto un día dice, uff, qué tranquilo vivo, de qué cosas antes me preocupaba de forma superflua y realmente me consumían. Y ahora estoy como liberado de esas cargas que son absolutamente innecesarias. Cuando hablas del entorno, ¿es la familia? ¿Son los amigos? ¿Es la pareja? ¿Qué es exactamente el entorno? Pues el entorno son los lazos que me enganchan a la vida. Por seguir en esta línea no reduccionista, no tiene por qué ser la pareja, porque uno puede no tenerla porque no la ha encontrado o porque ha Esa es la decidido. causa del trauma, la pareja, ¿no? Efectivamente. Puede ser la familia o no, porque quizá los padres no están y uno es hijo único o los hermanos se enfadaron. Pueden ser los amigos y algún paciente mío me dirá, pues yo no he sabido mantenerlos o me siento muy incomprendido. Al final el entorno hay que crearlo y creo que es una cuestión de crear salud mental a nivel comunitario. No podemos contar con las habilidades que tenga cada uno para proveerse de ese entorno. Si en algún momento alguien no lo tiene, una sociedad avanzada, una sociedad de bienestar, que vela por la satisfacción más básica y más sofisticada de las necesidades de los ciudadanos, tiene que proveer todo eso. En un momento dado yo puedo haber tenido una muy mala decisión de vida que me ha apartado de todos los míos. Pero entonces llámalo médico de cabecera, llámalo vecino de arriba, vecino de abajo, persona que me atiende todos los días con mucha amabilidad en la farmacia de enfrente. Eso es tener apoyos, tener por lo menos la posibilidad, y creo que somos responsables de proveerlos a los demás, ¿no? De cogerle a alguien de la mano en un momento dado y decirle, bueno, aquí estoy. Si quieres, échame, y si me meto donde no me llaman, perdóname. Pero aquí estoy. En torno en un sentido tremendamente amplio. Pero sí, obviamente, si lo medimos como
el 80% de las personas lo entendemos, pues las áreas de vida significativas que han de estar más o menos cubiertas pues son eso que llamamos trabajo, que puede ser dedicación, llámalo X, no tiene por qué ser un trabajo al uso, familia, amigos, entorno y autonomía, bienestar y autocuidado. ¿Cuáles, hablando directamente del tema de la pandemia, cuáles son esas patologías típicas que tuvieron un crecimiento exponencial a raíz de la pandemia? Mira, lo primero y más obvio, pero no por ello suficientemente comprendido, la depresión. Después de un estado de ansiedad, de desasosiego, que quizá ya se venía manteniendo, muchas personas cayeron en un estado de desafección, de desvalimiento. Estoy pensando sobre todo en personas mayores, personas muy mayores que antes, por cierto, no acudían a consulta. No se lo planteaban, por encima de los 80 años, 85, era muy complicado tener pacientes, por lo menos en un ámbito privado, como es el mío, ambulatorio. Porque, bueno, preferían, y lo entiendo, tirar de médico de cabecera y hasta en un momento dado de fármaco. Y te contaban, mira, a mí que me ayude el fármaco a dormir y que me ayude a estar despierta, pero total, me da igual caer en una dependencia al fármaco porque tengo 85 años y si son 10 años de dependencia, pues 10 años. Y bueno, hasta un psiquiatra lo puede entender. Pero ahora no, ahora esas personas buscan ayuda porque conectaron con un estado de no querer vivir. Una cosa es sentirte mal, tener dolores, y otra distinta es sentir que te ha fallado tu familia, que te han fallado los tuyos o que tienes un miedo atroz que te impide vivir. Entonces la depresión en primera instancia, la ansiedad por supuesto como antesala de la depresión, pero luego fobias, trastornos como decía antes obsesivo-compulsivos y problemas sociales. Ahora me voy a la otra población más sensible que fueron los adolescentes, niños y adolescentes, que también quizá han tenido una capacidad de adaptación mucho mayor porque su forma de aprender es mucho mayor. El problema del adolescente siempre es mucho más escandaloso, mucho más florido, mucho más alarmante, pero luego se trabaja más rápido. Iba a decir se cura, no, se trabaja, se reconduce, se reaprende más rápido también porque tienen una mentalidad mucho más abierta para adquirir herramientas. Pero a esas edades hubo serios problemas de aislamiento. Cualquier niño o niña que no estuviese suficientemente a gusto en el cole, que nos pasa a cualquiera, cuando lo encierran en casa, pasa algo que por un lado es maravilloso y por otro lado es perverso. Ah, bueno, mira, la novedad, papá y mamá seguro que me lo hacen fácil, no tengo que ir al cole, esa persona que me molestaba no tengo que verla, ese conflicto que tenía no tengo que resolverlo, esa persona que me había insultado no tengo que gestionarlo. Y al principio a corto plazo dices, uy, qué maravilla, qué descanso, me quito una semana de esos problemas. Pero cuando pasa una semana, 2, 3, 4, te das cuenta, o el adulto se da cuenta de que el niño no está bien, porque lo que fue alivio en el corto plazo se está convirtiendo en miedo. La vida estaba ahí fuera y mientras estábamos dentro no la podíamos gestionar. Si te pasa esto en una edad muy sensible, como por ejemplo los 12 años, o en un momento vital, olvídate de la edad, en un momento vital en el que te estabas enfrentando a algo y tuviste la opción necesaria pero nefasta de evitarlo, pues después tuviste muchos más problemas para poderte acercar a ese problema. Al final la vida es conflicto y no resolverlo siempre te condena a largo plazo. Entonces suponía un trauma cuando ya pasó el problema, cuando ya pasó la pandemia, el confinamiento, tenía que volver al colegio, ahí se generaba un problema. Sí, pasamos de la ansiedad después de 2 meses de vacaciones, todos los niños van con gusanillo en el estómago al cole, primer día, pasamos de eso a escenas de pánico. ¿Qué va a pasar cuando me vean estas personas? ¿Qué va a pasar cuando me encuentre con una amiga con la que no he hablado y no sé cómo? Y eso que la tecnología ahí ayudó mucho, pero aún así, ¿cómo me voy a enfrentar de nuevo pues por ejemplo, en momentos en los que tu cuerpo está cambiando, ¿no? Hubo un repunte escandalosísimo de trastornos de conducta alimentaria, que son al final en adolescentes y niños muy, muy jovencitos, o sea, te hablo de 8 o 9 años. ¿Cómo se explica eso? Anorexias. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no gestiona nada a su alrededor, intenta gestionar su cuerpo. Cuando uno tiene un complejo y no ha sabido vehiculizarlo a través de otras vías más adaptativas, más asertivas, más de autoestima trabajada, pues lo que hace es autocastigarse. Y esos espacios de tiempo en casa, que no siempre además pudieron ser, porque los papás también estaban ocupados, ¿no? Esos espacios de tiempo en casa fueron muy nocivos para personas que ya hay un pequeño germen de alguna dificultad personal importante y que cuando miraron hacia adentro lo que hicieron fue autofustigarse. Claro. Eso también explica tal vez Tenía un dato aquí apuntado que me llamó mucho la atención, que en Reino Unido el absentismo escolar en 2023 y 2024 aumentó de manera exponencial hasta límites históricos, derivado de la pandemia, lo achacaban a la pandemia.
Y los datos en España de absentismo laboral han evolucionado más o menos en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque ahí quizá el cerebro también aprende para mal. Nos dimos cuenta de que no pasa nada por no hacer las cosas como debemos, no pasa nada por no ser suficientemente responsable, no pasa nada por no ir. Problemas de consumo de drogas. Bueno, en ese tiempo, pues nadie se va a dar cuenta. El que bebía demasiado o el que se drogaba con cualquier otra sustancia la encontraba en ese momento. No me digas cómo, pero la encontraba. Y ese tipo de problemas luego han cursado que, bueno, yo puedo ir a consumir en momentos del día en los que jamás había consumido. Quizá hay consumidores que lo hacen solamente el fin de semana y aún así son adictos. O solamente por las noches y son adictos. Pero cuando se flexibilizaron tanto los códigos de asistencia al trabajo y a la escuela, pues muchas personas aprendieron que, bueno, esto ahora se puede hacer. Entonces, cuidado con ese concepto de responsabilidad, porque en exceso acaba siendo patológico, en demasía todo es malo, pero si también lo flexibilizamos en exceso, perdemos un poco ese punto mínimo básico de disciplina que todos necesitamos, porque si no nos entregaríamos, ¿no? El ser humano, si se entregase a sus placeres más inmediatos, pues seríamos todos unos animales incurriendo en pecados capitales constantes, ¿no? Y entonces ese mínimo de disciplina es importante mantenerlo. Y se perdió, como que se rompieron tanto las normas establecidas de acudir al trabajo, de presencialidad, de formalismo, de rendir ante alguien en el tú a tú, se perdió tanto que ahora algunos han pensado que quizá pueden seguir haciéndolo y eso hay que reconducirlo. ¿Tú crees que todavía podría existir el concepto COVID persistente psicológico? Es decir, hay gente que todavía está con esas secuelas arrastrándolas todavía hoy, 5 años después. Mira, en psicología como en medicina pasa algo importante y que no es para alarmar, pero sí que hay que tener en cuenta, y es que en el momento en el que tú has padecido un cuadro sintomático, ya es más probable que en el futuro lo vuelvas a padecer. Entonces, a partir de ahí hay cierta tendencia a la cronicidad. Por tanto, sí, puede haber una especie de persistencia en los síntomas, pero luego también hay otra parte que es la puerta de atrás, que es el que sabe perfectamente que lo que está haciendo no está bien, que cuando teletrabaja en realidad no teletrabaja demasiado, pero se sigue aprovechando de los resquicios que el sistema permite. Entonces, bueno, hay una parte que es más involuntaria y otra que es más aprovechada. ¿Qué debo hacer si yo tengo ansiedad, o he sufrido, por ejemplo, o yo creo que he tenido depresión por el confinamiento, pero que ya me he repuesto, que yo ya lo he superado? ¿Me vale o tengo que buscar ayuda? Yo no soy nada partidaria de patologizar ni a las personas ni sus conflictos. Si tú te encuentras fenomenal, rindes, vas dirigido, tienes metas, objetivos, ilusiones, motivaciones, por supuesto no todos los días, ¿no? Pero sabes en términos generales hacia dónde vas y dónde estás situado, sientes suficiente cariño sin pedir demasiado, sin exigir demasiado, fenomenal. Simplemente te plantearía, estate atento, recuerda los síntomas que en su momento primero fueron desapercibidos. Tan sencillo como eso, utilicémoslo para que la próxima vez que haya cualquier tipo de cuadro lo detectemos mucho antes, porque siempre, igual que una enfermedad física, lo importante es la prevención y sobre todo, si se detecta, cuanto antes mejor, porque el tratamiento será mucho más corto, mucho más beneficioso y también mucho más eficaz. Tal vez entre los que lo peor lo pasaron fueron los niños con necesidades especiales. Hablo de gente con autismo, con TDAH, perdona. Sí. Estas personas que ya de por sí son especiales, en esta circunstancia, ¿cómo lo vivieron? Pues mira, yo lo he vivido mucho a través de sus familias y estaban bastante desesperadas porque niños con necesidades especiales pues necesitan cosas tan básicas como una rutina, fíjate tú, la perdieron, y un espacio de socialización que sea controlado, que sea seguro, que sea entre iguales, y también lo perdieron. Y ahí hubo ciertamente muchos desajustes que se han podido compensar con el tiempo, pero se vivieron momentos de mucho estrés, de mucha responsabilidad, de mucha culpa por parte de los padres que no podían darle a sus hijos esos espacios de crecimiento, de desarrollo y de tranquilidad que habitualmente sí que disponen de ellos. Ten en cuenta que muchos de estos niños no tienen ni por qué tener, o no es recomendado a veces, vacaciones escolares. Me refiero, te puedes ir con tu familia una semana de vacaciones, 2 o 3, pero tienen que tener asegurado el recurso todo el año. Sus centros de día, sus centros especiales, sus centros de ocio también, es fundamental. Y esa privación de esas ventanas de desarrollo pues hicieron que muchos de los niños mostrasen síntomas de mucha más agresividad que habitualmente, cuando quizá nunca habían sido agresivos, mucha más irascibilidad, conductas autolesivas. Es decir, que hablamos de cuadros graves,
graves y preocupantes, sobre todo porque en aquel momento no se sabía cuándo iban a cesar. Tanto en este caso como en todos, el caso de las personas especiales, como en todos, has hablado antes del entorno. Mm, Si me pongo en la situación del entorno, yo soy entorno, por ejemplo, mm. tú has dicho antes, le coges la mano y le dices qué es lo que hay que hacer con una persona que está en esa situación, porque claro, no somos psicólogos, no sabemos, muchas veces el problema que tenemos el entorno es que no sabemos, yo te ayudaría, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué hay que hacer Me en esos encanta casos? la posición que acabas de dar, que todos somos entorno para los demás, ¿no? Que es el mensaje que quería transmitir, efectivamente. Pues mira, hay muchas formas. La primera es escuchar. Somos muy egoístas, mucho. Somos muy egocentristas y muy inmaduros en ese sentido. Creo que lo hablábamos tú y yo hace poco, ¿no? Que esa inmadurez hace que uno mire para adentro para lo que le va a beneficiar, pero mire para afuera para todo lo que podría estar haciendo y no hace. Entonces, lo primero es escuchar. Puede ser la vecina, puede ser cualquier persona que te cruzas, puede ser la persona que está a tu lado mientras entras en la redacción y está haciendo otra cosa, de contabilidad, de limpieza. Pero tú notas, tú percibes, somos muy sensitivos los seres humanos, estamos preparados para ello, la socialización se basa en la empatía, ¿no? Y por tanto, a lo mejor un cómo estás, me detengo un rato, oye, pues no sé muy bien, no me quiero meter donde no me llaman, no sé muy bien lo que me estás contando, pero se me ocurre que podrías consultarlo con el médico de cabecera. Ah, sí, resulta que está para esto. Pues sí. Oye, mira, no sé muy bien tampoco por dónde vas porque no soy experto, pero mira, te he buscado para el próximo día que te encuentre estos 3 números de teléfono que a lo mejor puedes llamar y son 3 asociaciones y te pueden orientar de ese problema que me decías, que no me contaste del todo, pero que bueno, pude intuir algo. Fíjate qué importante. Estar ahí para los demás simplemente puede ser eso. No tampoco puede ser asumir por el otro la responsabilidad de cuidarlo. Ya tenemos bastante con la nuestra. No, no es eso, ni mucho menos. Pero sí estar un poco atentos, ¿no? Yo creo que una sociedad sana también es una sociedad en la que una persona se preocupa por la que se vive al lado, no pasa por encima. A veces tal vez da miedo, la gente tiene miedo de ayudar porque a veces la respuesta es un incomprendido, ¿no? Es decir, "Oye, solo te quiero ayudar". Y a veces la persona que está sufriendo la patología que sea, o la ansiedad, o la depresión, ni siquiera lo reconoce, ¿no? Tienes razón, pero mira, mientras tu ayuda no haya sido impositiva, mientras tu acercamiento no haya sido condescendiente ni paternalista, mientras tu preocupación haya sido genuina, si la respuesta que obtienes no es la que tú deseabas, entiende que no habla de ti esa respuesta, informa acerca del sufrimiento del que está enfrente y por tanto lo manifiesta. No lo hagas tuyo, inténtalo más tarde o intenta que otros lo intenten. Pero no creo que deba culminar en una sensación de fracaso, porque lo he intentado y fíjate qué respuesta me han dado. No, el mero hecho de haberlo intentado ya ha dejado ahí una semillita, un granito que a lo mejor algún día pues germina. ¿Tú crees que en la pandemia había enfermedades concomitantes, por decirlo así, que eran más propicias de desembocar o desencadenar problemas mentales? Sí, ¿Sí? sí, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Sabemos que personas que tienen pues eso, esas dolencias cuyo origen los médicos no acaban de encontrar, que ya se sienten un poco incomprendidas por el sistema, pues en aquel momento lo sintieron todavía más. Y luego, a nivel básico, cualquier persona tuviera tendencia, o que la tenga a día de hoy, porque no estamos exentos de que nos pase otra vez, tendencia a la rumiación, tendencia a la catastrofización, necesidad excesiva de control, como decía, no necesidad equilibrada, sino excesiva de control, necesidad de evitar problemas y de huir de ellos en lugar de gestionarlos, falta de habilidades para todo ello, falta de abanico de recursos de afrontamiento, todo el que eh, ya en aquel momento presentase eso o lo hubiese presentado en el pasado, obviamente pues era más carne de cañón para sufrir más, por desgracia. Y luego también el no tener la garantía básica, es decir, el no tener unos ahorros y una mínima previsión de tiempo, porque también es importante, como decía, no pongamos solamente el foco en las variables psicológicas, sino también en todos aquellos elementos sociales, psicosociales, que son necesarios para que uno pues, se mantenga todos los días de pie y robusto a nivel emocional. Se hizo mucho hincapié durante la pandemia, IFEMA, los hospitales, nos volcamos todos en la sanidad, las mascarillas, pero ¿crees que los servicios sanitarios psicológicos fueron como abandonados o dejados en un segundo plano?
Bueno, pasó algo bueno y es que tomamos conciencia de que la psicología es importante, que en el resto de países vecinos tienen un ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes que nos duplica y nos triplica y nos cuadriplica casi al que tenemos aquí. Nos dimos cuenta de que levantar la mano y pedir ayuda no estaba mal, no era de débiles. En ese sentido cambiaron muchas cosas a mejor, pero no sé hasta qué punto las hemos mantenido, no sé hasta qué punto se han mantenido con cierta hipocresía. Se habla mucho de salud mental, pero cuando se profundiza la gente no quiere mirar, porque rascar ahí es conectar con el dolor, y el dolor nos asusta. Lidiamos muy mal con el sufrimiento. Y luego pasó algo al hilo de las imágenes que me acabas de evocar. Según me hablabas, me ha venido la morgue, me ha venido IFEMA, me ha venido el Palacio de Hielo de la calle Silvano. Y quizá pasó algo que es un fenómeno parecido al que se observó con los anuncios de la DGT. Se supo, hay un equipo de psicólogos detrás diseñándolos y se vio una curva de desafección, un punto a partir del cual las imágenes son tan duras que la gente se desconecta. Entonces, por un lado nos sirvió a nivel de concienciación y por otro lado fue tan traumático algunos de los episodios que hubo que vivir, fueron tan absolutamente fuera de toda lógica, que quizá generan ese rechazo negacionista, digo a nivel interno, ¿no? De proceso de negación, de decir, uff, ni lo pienso, como pasa con los anuncios de la DGT. Si nos pasamos de brutalidad, la persona se desconecta para protegerse, no digo que lo haga aposta, será un mecanismo de defensa en la mayor parte de los casos. ¿Crees que los medios de comunicación nos pasamos? No. Porque hubo sobreinformación, indudablemente, era el único tema. No, yo, fíjate, suelo ser muy crítica con los medios de comunicación y con las personas que divulgan en salud mental, mucho, también conmigo, y creo que no. Creo que especialmente, y lo seguí muy de cerca, no es por nada, pero se hizo muy bien en las cadenas públicas. En todas, todo el mundo hizo un esfuerzo, pero yo creo que las públicas tenían un plus de responsabilidad. Porque la gente sí que necesitaba información, la necesitaba. Yo recuerdo aquella rueda de prensa, me fallaba la memoria un poco, por suerte, no la tengo tan presente, no fue tan traumático, fue la primera en la que estaba pues, el ministro de Sanidad, por supuesto, y más personalidades, y un representante del ejército, un militar. Empezó su discurso diciendo, bueno, señores, a partir de ahora todos los días son lunes. ¿Te acuerdas? Aquello fue muy duro, yo pensé mucho si se te lo tenía que haber ahorrado o no. Fue tremendamente impactante, pero es que es verdad, es que había que tomárselo en serio. Es que veníamos de una realidad en la que eso no era concebible y de pronto lo fue. Entonces hacía falta sacar a la gente de la inopia o de la negación. Y los medios de comunicación informaban porque la gente necesitaba ser informada. Y hacíamos esfuerzos ímprobos por filtrar cada cosa que pudiera no ser cierta, por informar de lo que podía ser bulo, por no dramatizar en exceso, por dar siempre pautas constructivas. Eso se hizo. Y me consta que ayudó, porque a día de hoy me sigue llegando gente que me dice, pues gracias a tal programa, gracias a tales ratitos, pues tenía una especie de ventana tranquilizadora que no era pensar solamente en qué va a pasar mañana o en qué agobiada estoy que no puedo salir. Así que en este caso no soy tan crítica. Se mostró una realidad dura, pero es que hacía falta, en parte. Hablamos del suicidio. Sí, ¿Tú por crees supuesto. qué impacto tuvo en el suicidio la pandemia? Hablabas de salud mental colectiva. Siempre que se resiente aumentan los suicidios. No quiero ser tampoco alarmista, pero es que es verdad. Las cifras que conocemos de suicidios, que son más de 4.500 al año, son muy cortas, por muchos motivos. Muchas veces porque pasan desapercibidos, porque en personas muy mayores, que es una población de extremo riesgo de la que nunca se habla, por encima de los 75 años. En personas mayores pues directamente se da por muerte natural y no se hacen autopsias. Y hay personas que mueren solas, por desgracia. Y porque a veces no interesa por muchos motivos, ¿no? Decir puertas para afuera que fue un suicidio. Pero es un drama. Es un drama. Yo creo que cada persona que quiere quitarse la vida en una sociedad supone un fracaso de esa sociedad. Un fracaso muy grande, muy preocupante, y conviene no mirar para otro lado. Muchas personas te argumentan, bueno, ¿qué vas a hacer si ha tomado la decisión, si quiere? No, vamos a ver. Cuando una persona está en un proceso depresivo, no razona. Es que cuesta mucho para quien no haya tratado realmente con la depresión, con una distimia, que es una depresión crónica. Tú tienes delante a alguien perfectamente formado, educado, inteligente, con un CI por encima de la media, y te razona como un niño de 3 años. Está anulado, sus capacidades cognitivas no son las mismas que si estuviese en otro nivel de funcionamiento. El que está enfrente quiere sacarlo de ahí. Venga, hombre, anímate con lo básico. No, está en otro plano, está en otra dimensión. Luego no me digas que está decidiendo quitarse la vida, porque desde ahí no se decide.
para empezar una decisión siempre, a mí me enseñaron en el colegio, filosofía, día 1, para elegir hay que ser libre. Si no, no existe elección posible. Elige esto o esto. Eso no es elegir. Entonces, creo que nos queda mucho acerca de entender el verdadero drama de la depresión. Siempre vendrá alguien que te dirá, bueno, es que tal persona lo exagera, tal persona... Bueno, pues esa persona tendrá otro problema. El que está exagerando la depresión, me lo invento, pues tendrá una dificultad a nivel de habilidades sociales, una llamada de atención brutal, una falta de autoestima, un trastorno histriónico o límite de la personalidad. Tendrá otra cosa que también hay que atenderla. Pero no caigamos en el error de decir que la depresión se magnifica, porque la depresión es tremendamente incapacitante. O sea, la depresión puede desembocar en el suicidio. Absolutamente. En la pandemia aumentó el número de depresiones y aumentó el número de suicidios. Efectivamente. Aumentaron el número de depresiones clínicas diagnosticadas y también el número de suicidios constatados. Y cuando digo clínicas diagnosticadas es importante, porque el depresivo que es diagnosticado está en mucha mejor posición que el depresivo que no es diagnosticado. Por lo menos ha ido a algún lugar. Ha acudido a un médico privado, público, ha hecho algo. El depresivo no diagnosticado es el que más me tiene que alertar, porque ni siquiera ha tenido la fuerza para levantarse y decir esto me pasa, por favor, ayúdame. ¿Crees que las autoridades lo hicieron bien, la gestión de la pandemia en cuanto a salud mental? Bueno, se incidió mucho, se divulgó mucho, eso de normalizar las afecciones siempre es deseable. Se habló de suicidio, cosa que antes estaba bastante vetado porque se creía que hacía un efecto llamada. Yo no estoy de acuerdo, el efecto llamada se hace de otro modo. Y esto no es efecto llamada, esto es lo contrario. Esto es decir, oye, pide ayuda, que hay opciones, que hay historias de supervivencia detrás. Pero por otro lado, no sé si eso ha caído un poco en saco roto. No sé hasta qué punto se ha invertido realmente. Yo veo las plazas de los PIR, los psicólogos internos residentes, que salen cada año, y no veo tampoco un gran aumento en los últimos 5 años. Veo los requisitos que tenemos los centros privados para ejercer y no veo que se nos haya facilitado ningún tipo de trámite. No digo a nivel de formación, que hay que ser riguroso y exquisito. Veo becas, ayudas, subvenciones para futuros psicólogos que quieran formarse y que no tengan recursos, y tampoco veo que se haya hecho gran cosa. Entonces, bueno, está muy bien el mensaje, pero hay que dotarlo de contenido o de presupuesto. ¿Crees, acabamos ya, que llevamos media hora, ¿crees que estamos mejor preparados ahora desde el punto de vista de la salud mental para afrontar una nueva pandemia? Sí, ¿Sí? sí, ¿Hemos aprendido? sí. El que se haya quedado por el camino tiene todavía margen de recuperación, y los hay que siguen sufriendo, como te decía antes, pero todo aquel que lo ha pasado mal y que ahora es capaz de diferenciar momentos distintos, es decir, lo pasé mal, y te hablo en pretérito perfecto simple, y ahora estoy en otro momento vital, ese ha aprendido mucho. Mucho, ese saber relativizar. Hombre, no está exento de volver a sufrir, por supuesto, y le pueden venir maldadas otra vez y puede perder el trabajo otra vez. Pero sí, cuando uno echa la vista atrás y cuenta, jolín, qué mal lo pasé y lo que me costó superarlo. Siempre que alguien te dice eso, es muy sano. Significa que ha cimentado recursos que antes no tenía, que ha integrado herramientas con las que antes no contaba, que ha abierto también esquemas mentales mucho más flexibles para integrar la realidad, y eso es siempre síntoma de buen pronóstico. Pues qué mal lo pasamos. Y Ana Villarrubia, muchísimas gracias por haber venido a ponerle luz a ese tema tan importante del que poco se habla, que es la salud mental. Gracias a ti y hasta casa.